Esta es la sala de redacción del periódico El Sol, uno de los más populares de Sri Lanka. Los periodistas están escribiendo sus crónicas para la edición de mañana. Temas políticos, deportivos, de interés humano. Ese tipo de material que vende periódicos en todo el mundo. Pero hay una clase de historias que El Sol recoge con gran entusiasmo y que apenas se ven en la prensa occidental. En Sri Lanka, sin embargo, los archivos están atiborrados de este tipo de historias. Son las historias sobre reencarnaciones. Cuentan que unos niños apenas empezaron a hablar, contaban historias sobre sus padres reales y sus domicilios reales. Parece que recordaban su vida anterior con tal lujo de detalles que no solo proporcionaban un material interesante a los periodistas locales, sino que impulsaron a los investigadores de todo el mundo a interesarse por el fenómeno. Esta es la historia de un niño, Ajit, que recuerda haberse ahogado hace 5 años. Y esta otra es la historia de una niña de 5 años que piensa que es un hombre que murió en un accidente de coche. Pero la narración que más me fascina es una que me llega de uno de los lugares más encantadores de Sri Lanka, la pequeña bahía de Unabatuna, con sus bellas playas sobre el Océano Índico. La historia es un recuerdo trágico de la breve pero sangrienta sublevación que se produjo en Sri Lanka en 1971. Un rebelde capturado que se llamaba Robert se tiró al mar y se ahogó. Su compañero Johnny ya había muerto. Estas gemelas nacieron 7 años después y apenas pudieron hablar, contaron que eran reencarnaciones de Johnny y Robert. Shiromi relata detalles escalofriantes de la muerte de Johnny. Shivanti dice que recuerda cuando se tiró al mar con las muñecas esposadas. Tales narraciones nos intrigan, pero para que sirvan como prueba de reencarnación, deben ser analizados todos los detalles por investigadores auténticos. Delrine Villaratne, periodista, cubre muchas historias de reencarnaciones. La última llega de Petillagoda, un pueblo de la jungla. En este caso, Inoka, de 4 años, afirma que ha vivido antes. En la historia se relata que la niña apenas comenzó a hablar le dijo a su madre, Rita Friyani, que ella tenía otra familia, que vivía en un pueblo llamado Minuwangoda. Decía que tenía 2 hermanas y un hermano y que vivían en un medio mucho menos primitivo, que su casa tenía agua corriente y electricidad. La madre de Inoka afirma que ella no cree en reencarnaciones y que no va a recorrerse 10 kilómetros a través de la jungla hasta Minuwangoda para confirmar las afirmaciones de la niña. Al principio no hacíamos caso de sus palabras porque no nos gustaba oír a nuestra única hija hablar sobre otra familia, otro padre y otra madre. Pero la abuela de Inoka, Kiriamma, sí escuchaba a la niña y al final accedió a acompañarla a Minuwangoda. En el templo budista los sacerdotes quedaron intrigados pero no sorprendidos porque los budistas creen en la reencarnación. Pronto indagaron que 8 años antes una niña de 11 años llamada Milani había muerto en un accidente de moto. La niña tenía un hermano y 2 hermanas y vivían en una casa moderna. Todo concordaba con la descripción de Inoka. Cuando llevaron a la niña a la casa, sus primeras reacciones asombraron a su madre, Rita Friyani. La niña no extrañaba la casa y su primera pregunta fue, ¿dónde está mi muñeca? Comenzó a llamar a la madre de su vida anterior, Mami. Rita Friyani estaba muy triste por eso. La niña preguntaba por todos los juguetes de su vida anterior. Actualmente Inoka viaja a Minuwangoda con mucha frecuencia. El padre de Milani recibe con mucho cariño a Inoka como un miembro de la familia. Bandhu la acepta como su hermana renacida.
Las niñas dicen que Hinoka conocía sus nombres la primera vez que jugaron con ella. Se fue derecha a este armario, al baúl de la niña muerta, para coger sus juguetes. Identificó una fotografía de Milani como mi fotografía y llamó a Mrs. Godagampola mamá. ¿Qué influencia tuvo en su vida la aparición de Hinoka Siriyani? Estoy muy feliz porque tenía 3 niños, después 4. Perdí uno y lo he encontrado de nuevo. No encuentro otra explicación para esta historia que la de la reencarnación. Quiero decir, ¿cómo podemos esperar que una niña de Petilla-Goda, a 10 kilómetros de aquí, hable de una familia de Minubagoda a la que nunca ha visto y de la que nunca ha oído hablar antes? Por lo tanto, tenemos que aceptar la reencarnación o no hay ninguna otra explicación. Así pues, las extrañas afirmaciones de Hinoka cuando apenas podía hablar trajeron una gran felicidad a una familia que ya nunca volvió a llorar a su hija muerta. Historias de este tipo son muy raras en Inglaterra. Una de las más notables tuvo lugar en 1957 en Northumberland, en el pueblecito de Hexham. Un domingo por la mañana la tragedia se abatió sobre John Pollock y su familia. Sus 2 hijas y un amigo murieron atropellados por un coche cuando iban a la iglesia. Jacqueline tenía 6 años y Joanna 11 cuando murieron. Pero John Pollock no desesperó en medio del pesar general de las gentes de Hexham. Tenía la esperanza de que su mujer concebiría mellizas que serían sus hijas renacidas. Desde el momento que supe que mi mujer estaba embarazada, tuve la convicción de que mis hijas volverían. Contra todas las predicciones de los médicos, Florence Pollock dio a luz 2 niñas gemelas. Cuando vi que eran gemelas, me di cuenta inmediatamente, antes de ponerles el nombre, de que una tenía una cicatriz en la frente encima del puente de la nariz, idéntica a la cicatriz que Jacqueline se había hecho al caerse de un triciclo cuando tenía 2 años. Posteriormente mi mujer me dijo, ocurre algo increíble. La niña también tiene una marca de nacimiento que Jacqueline tenía en la cadera izquierda. Jacqueline tenía en la cadera izquierda una marca semejante a la huella de un dedo. Actualmente Jennifer sigue teniendo esa marca de nacimiento. Mrs. Pollock se quedó asombrada cuando les dio a las gemelas las muñecas de las niñas muertas. Cuando le saqué las muñecas, una dijo, esta es Mary y esta es Susan. Eran exactamente los mismos nombres que mis otras hijas habían puesto a las muñecas. Este detalle transformó mi manera de pensar. La familia se había trasladado después de la tragedia, pero en su tercera visita a Hexham parecía que las gemelas recordaban todos los lugares. Bien, cuando subimos a la colina, ellas estaban cerca de la cima, junto a la iglesia de Santa María, que ellas no podían ver. Una se volvió a la otra y le dijo, allá arriba está la escuela a la que veníamos y los patios para jugar. Pero ellas no habían visto ninguna señal de escuela ni de iglesia todavía. Quiero decir que eran tan pequeñas que no alcanzaban a mirar por encima de la pared y la escuela está al volver una esquina. Fue algo increíble. Continuamos andando absolutamente asombrados de esto y al pasar la iglesia, al otro lado de la carretera, está la abadía de Hexham con sus campos. Una se volvió y dijo, allí están los patios. Y era verdad. Allí estaban los patios, pero ellas no podían verlos desde donde estaban porque la cima de la colina estaba por el medio. Tan convencidos estaban los Pollocks de que sus hijas habían renacido que ya no tuvo para ellos ninguna significación triste la tumba de sus otras hijas muertas. Sí, hay una tumba allí, pero para mí no significa nada. Sería un hipócrita si llevara flores o algo parecido, porque no creo que ellas estén allí. Simplemente se trata de un símbolo de 2 niñas que vivieron pero que han renacido.